tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pacífico TV, Canal 16, para compartir, por supuesto, como siempre, información, noticias, temas de su interés. Y como mujeres, bueno, con un compromiso, ¿no? Hacia todo lo que está pasando, hacia todas las políticas que se están implementando de un tiempo a esta parte y a las políticas que todavía hacen falta trabajar mucho más y, bueno, y también ponerlas en funcionamiento. Para hablar al respecto de este tema, de cómo se va avanzando en nuestra sociedad, de cómo está Salta también a nivel país en la cuestión de género, en la cuestión de nosotras, de las mujeres en particular, invitamos a María Laura Postiglione. Recordemos que ella es dirigente de Mumala o Mumala, ya le vamos a preguntar bien cómo se dice, y bueno, muy conocida por supuesto aquí en el ámbito salteño, también es dirigente político y es precandidata a diputada nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Laura? Un gusto tenerte aquí. Yo también muy contenta de estar aquí con vos en este programa y bueno, para que charlemos un poquito, ¿no? de varios temas. De varios temas. Vos sabés que el otro día, justamente hablando con un grupo de colegas, surgió el tema de la cantidad de mujeres que hoy están dentro de lo que es el ámbito político, ¿no? Y cuántas mujeres jóvenes hay dentro del ámbito político. Y son contadas con el dedo de una mano. Y entre ellas, bueno, estaba María Laura Postiglione. Me estoy refiriendo a las que hoy están, digamos, como candidatas o ocupando lugares expectantes, ¿no? Dentro de lo que son sus partidos. Sí, es la gran discusión. Hace no muchos días estuve participando en una reunión en la Cámara de Diputados, en donde estábamos junto a la multisectorial de mujeres, donde estábamos viendo el tema de algunas leyes vinculadas al tema de género, y surgió la inquietud de que algunos diputados querían eliminar el cupo femenino. Decían, ¿para qué tener cupo femenino si ya las mujeres participamos, ¿no? En la Cámara, en el Consejo Deliberante? Y bueno, nosotras nos parecía que no era un razonamiento, digamos, adecuado, porque en verdad lo que tenemos que aspirar es que tendría que haber un 50 y 50 en los cargos efectivos, no en la conformación de las listas. Creo que es importante esto, pero además es importante que también la mujer o las mujeres tengamos un acompañamiento real, en el sentido de que a veces el tema de la maternidad juega un rol importante, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es quizás no tener por ahí el tiempo suficiente, o por ahí en la vida política, bueno, las que participamos en espacios políticos, las reuniones a veces son en horarios que por ahí una no puede participar. Entonces son distintas trabas, muchas veces invisibles, o que por ahí no se ven mucho, y que hacen, ¿no? Hacen a la posibilidad de que todas podamos. Generalmente se da en la época o en la etapa de la vida de una mujer entre los 30, ¿sí? Los 35, los 40, en el momento en el que los hijos son chiquitos, en el momento que decidimos tener hijos, y que es el momento quizá de plenitud en la profesión, en la carrera, en la etapa de militancia, y que ese momento no nos signifique, digamos, tener que dejar de participar. Vos sabés que otra cosa que también uno ve generalmente es, cuando hablamos por el Partido Justicialista, siempre habla de militancia, ¿no? De la gente, de las bases que salen a los barrios, que trabajan. Bueno, ustedes en Libres del Sur también tienen muchísimos jóvenes trabajando. Sí. Pero generalmente son más mujeres que varones los que hacen este trabajo. Así es. En muchos espacios, creo que en la mayoría se da, ¿no? Que la base está compuesta en su mayoría por mujeres, y para arriba, ¿no? A veces se ve. Pero bueno, yo siempre digo algo que también es importante, que no solamente haya mujeres participando en la política, que haya mujeres en los cargos altos de una fuerza, ¿no? O que podamos ser candidatas, sino también que todos los candidatos y candidatas y finalmente los diputados y diputadas y las personas que están en otro tipo de cargos incorporen la mirada de género, incorporen la perspectiva de género, que no es nada más ni nada menos que tener en cuenta la estructura social, digamos, actual, ¿no? Y que implica una situación de subordinación o de desigualdad, para decirlo en términos menos negativos. Entonces, tienen que tener en cuenta esta desigualdad, porque si no la vemos, entonces estamos partiendo, ¿no? Estamos partiendo de bases incorrectas. Entonces me parece importante
que tanto los varones como las mujeres podamos incorporar esta perspectiva de género a los fines de poder, digamos, tener una mejor percepción de cuál es la realidad de nuestra sociedad. Laura, vamos a invitar a los televidentes para que te dejen algún mensaje al 154 74 89 53, que es nuestro número de WhatsApp. Recuerden, 154 74 89 53. Estamos con María Laura Postiglione. Te quería preguntar, y aprovecho por todo el trabajo que vienen haciendo, ¿no es cierto?, ustedes en particular, la gente que te acompaña en esto de las políticas de género. Es realmente muy importante lo que se viene haciendo y todavía lo que falta, ¿no?, por hacer. Es muy general lo que te estoy diciendo, porque son muchísimos puntos, es tan abarcativo, pero hoy la sociedad en general vemos que está muy preocupada, que se ha visibilizado una situación que antes estaba escondida y que hoy se actúa de otra manera ante algunas situaciones, por ejemplo la violencia. Sí, totalmente. Creo que sí, que se avanzó mucho. Esto es innegable, digamos, se avanzó mucho en todos los campos, en el campo de la justicia, en el campo de los medios de comunicación, en las políticas públicas. Esto fue producto de una gran lucha que venimos desde distintos movimientos de mujeres, de distintas organizaciones que venimos planteando. Mira, yo empecé ya van a ser 10 años que estoy trabajando en la temática y sí veo que hubo un avance muy importante, pero también veo que faltan muchas cosas por hacer. Ahora nuestro gran desafío es incorporar la mirada de género en la justicia, ¿no? Hoy justamente analizábamos a través del último caso de femicidio que hubo, ¿no?, de esta mujer en Villa Lavalle, de Gabriela Zurita, una mujer de 21 años. Y el abogado defensor decía que no, que por qué se va a aplicar el femicidio, que esto no corresponde, es inconstitucional. Entonces yo decía, bueno... Hasta llegó a decir que era en defensa propia lo que hizo este hombre. Yo decía, esta mañana en un medio, yo decía, el abogado defensor puede decir muchas cosas, porque está en su rol de defender al imputado. Sí. Lo importante acá es que la justicia que la justicia no tome esto que le está diciendo. ¿Me explico? Sí, el abogado defensor puede decir, no, fue en defensa propia, femicidio es algo inconstitucional. Y yo decía, no, justamente en la Argentina tenemos un cuerpo normativo que está planteado para, a favor, digamos, digamos, en el caso del caso del femicidio, para penar cuando hay un asesinato cometido en circunstancias de violencia de género. Entonces tenemos un cuerpo normativo que está planteado para disminuir la desigualdad, ¿sí?, que está planteado para mejorar la situación de las mujeres, que está planteado en el caso del femicidio, para sancionar la violencia de género, y para nada es algo inconstitucional, al contrario, esta normativa viene a ser, digamos, la faz interna, lo que se llama derecho interno, de normas internacionales que nuestro país ya tiene de hace muchísimos años. Hace 20 años se dictó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de Belém do Pará. Y bueno, justamente lo que la normativa interna viene a hacer es a tomar todas estas medidas. Entonces lo importante, trayendo este caso para que nos sirva de ejemplo, es que la justicia tenga perspectiva de género y no reproduzca o no revictimice, ¿sí?, las situaciones de violencia. En el caso de abuso sexual no tiene que haber careos con el abusador. En el caso de femicidios no se debería indagar en la vida íntima de la mujer, ¿no? Simplemente verificar si el delito está probado o no y si realmente se dan los agravantes que están planteados en la ley. Entonces, son algunos de los desafíos. Por otra parte, lo de las políticas públicas que vos decías recién, ¿no? En el último año se ha declarado la emergencia en la provincia de Salta, algo que veníamos pidiendo desde las organizaciones de mujeres. Por supuesto que no puede quedar en la mera declaración y que todas las políticas públicas planteadas se tienen que llevar adelante, pero bueno, creemos que falta mucho por trabajar en esto. Hay una especie de... cuando hablamos de prevención de la violencia, siempre se piensa en prevenir en las escuelas, educar en valores que no sean machistas. Bueno, eso podríamos llamarle una especie de prevención en el mediano y largo plazo, ¿no?
pero hay una prevención, digamos, más inmediata que tiene que ver con la detección del caso concreto, y esto se da en el territorio, ¿no? Ir a los barrios, plantear, porque ayer una señora, yo estuve participando en Villa Lavalle en la reunión que se hizo en la marcha, y me decía, yo tengo un merendero, me decía, yo tengo un merendero, y ahí muchas mujeres dicen que sufren violencia. Bueno, ahí ese es, me explicó, ese es el punto de prevención más inmediata que hay que hacer. Decir, bueno, aquellas situaciones en las cuales están sucediendo hoy, ¿no? Ahí es donde hay que abordar, me parece, y creo que es uno de los grandes faltantes actualmente. Vos sabés que, bueno, es realmente, como te decía hace un ratito, preocupante por estos casos que se han mediatizado mucho, que está bien que así sea, ¿no? Que se den a conocer los casos y que también se dé a conocer cómo está trabajando la justicia al respecto, por este caso que hablábamos y bueno, y por otros que se están dando lamentablemente en este tiempo. El otro día recibíamos llamados de oyentes cuando hablábamos al respecto también de casos de violencia y demás, y nos decían, ¿no será que no es que se hayan incrementado la cantidad, sino que siempre sucedió, sino que ahora la gente se está animando a denunciar de alguna manera estos casos de violencia? Si vos te animás a denunciar hoy un caso de violencia, ¿es porque tenés una respuesta o por qué? Yo creo que hay una sensibilización más presente, ¿no? Creo que se desnaturaliza la violencia y que hay una conciencia de que esto es algo que no tiene que pasar. Ya no es, ay, no, mejor me quedo callada. Quizás se da esto de, se ve tanto el mensaje, ¿no? En los medios también, sí, de que la denuncia, no te quedes callada, y esto fue calando y calando, creo, en la sociedad. Ahora, lo importante también es pensar qué pasa después de que una mujer decide dar este paso tan difícil, ¿no? Porque no es nada fácil decir, voy, lo denuncio a mi marido, a mi pareja, al padre de mis hijos. Es una encrucijada, digamos, muy, muy fuerte, ¿no? En la que está la mujer en esa situación. Entonces, a esa mujer no hay que dejarla sola. Ese es el punto, digamos, porque si no, digamos, lo que finalmente sucede es, o que se da una situación de peor, ¿no? De incremento de la situación de riesgo, o que se queda sola y no tiene, digamos, un acompañamiento, o muchas mujeres que directamente, porque saben lo que le pasó a una persona cercana, directamente deciden no realizarla. Pero sí hay una desnaturalización y esto genera esta necesidad de ir a pedir ayuda, me parece. Tengo mensajes para vos, recién los estaba controlando, bueno, una tocaya tuya, en este caso Ana Laura. Nos pregunta qué opinas al respecto de lo que dijo también otro precandidato, estamos hablando de Alfredo Olmedo, ¿no? Diputado nacional. Una de sus propuestas es que los femicidas, todos los bienes de los femicidas pasen para la familia, bueno, y cadena perpetua para el femicida en este caso. Bueno, ya existe el femicidio con la pena máxima, que es la reclusión y la prisión perpetua, dependiendo de las circunstancias, así que la verdad que no está diciendo nada nuevo. Lo importante es, como te digo, digamos, la posibilidad y la necesidad de que se incorpore en toda la justicia el tema de la perspectiva de género, y además que se incorpore esta mirada también en los legisladores, en los funcionarios, porque, digamos, si no tenemos, lo que no está bueno es que haya repetidores de eslogans. La violencia es mala, tenés que denunciar, bueno, eso sí lo decimos todos, es políticamente correcto. Ahora, ¿realmente esa persona tiene una sensibilidad, tiene una preocupación o no es lo políticamente correcto? Bueno, creo que es el desafío importante que tenemos enfrente toda la sociedad. No pensar y se queda en la casa, se queda porque le gusta, ¿no? Algo habrá hecho, todo eso que es el trasfondo, ¿no? El trasfondo cultural que decimos siempre, digamos, el pensamiento machista, eso es lo que realmente tenemos que pensar en que hay que erradicar. Bueno, tengo otra pregunta que nos manda Carla Armella, si no me equivoco, bueno, y tiene que ver justamente con estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Nos dice, ¿existen estos hogares seguros, como decían? Hoy escuché también a la ministra de Derechos Humanos decir que hay mujeres que devuelven las pulseras antipánico porque no las quieren usar. Yo creo que si una mujer devuelve el botón antipánico o la pulsera antipánico
es porque no le funcionó o porque no le funciona. Puede ser, no sé cómo fue el caso, digamos, concreto. Te cuento yo porque sí. Yo estuve viendo algunas de las noticias. Sí, escuché algunas declaraciones de la ministra de Derechos Humanos en decir que, bueno, hay mujeres que se les entregó porque viene después de una capacitación, ¿no es cierto? Siempre nos explicaron que se les enseña cómo usarlo, en qué momentos, bueno, por supuesto, en los momentos que son necesarios, pero que a veces dice que se los dejaban a los chicos o que hacía uso cualquier familiar o no estaban acostumbrados a llevarlos consigo, entonces preferían devolverlos. Eso es lo que dijo la ministra de Derechos Humanos. Acá lo importante es, primero, que no pongamos necesariamente en cabeza de la víctima la posibilidad de tener una asistencia como corresponde. Uh-huh. O sea, me explico, la víctima es una víctima que está en una situación muy compleja. No tiene que estar puesto, digamos, en su responsabilidad única o pura y excluyente el tema de su cuidado, digamos, ¿me explico? Y el otro tema es que a ver si el botón funciona o no funciona, si está bien usado, digamos. El botón antipánico por sí solo no soluciona el tema de la violencia contra las mujeres. Puede ser una herramienta útil y esa herramienta útil lo es para determinados casos, no para todos, porque bueno, si tienen hijos, pueden, ¿no? De acuerdo al entorno donde la mujer lo pueda usar. Y además el otro presupuesto, digamos, para que el botón funcione es que haya quien lo escuche y quien acuda al domicilio donde esta mujer presiona el botón. Uh-huh. Que ha habido casos donde el botón no funcionó porque no lo pudo presionar o por el motivo que sea. Sí, en Córdoba una mujer fue asesinada por su pareja con el botón en la mano, más o menos. ¿Me entiendes? Entonces, el botón antipánico es una medida muy importante que puede funcionar, pero no tenemos que poner en el botón antipánico como que ya está solucionado el tema de la violencia o que va a ser la única alternativa, digamos, porque lo que tiene que funcionar es un conjunto de medidas y el tema de la violencia es algo muy complejo en ese sentido. Entonces tenemos que tener la amplitud de decir, bueno, si funciona esto, si esto no, de acuerdo al caso particular de cada mujer. ¿Están funcionando los domicilios seguros, Laura? Tengo entendido que sí, el tema es que el refugio que existe no llega a las 20 lugares, a las 20 camas. Entonces creo que por eso te digo, hay medidas que se han tomado y que son muy importantes que existan, pero falta reforzar mucho más, me parece. Bueno, mira, te cuento, tenía otro mensaje acá, a ver si lo encuentro. Bueno, sí, está, Oscar nos dice, justamente, estos temas son los que hay que tener en cuenta, en vez de preocuparse por sancionar o no a quien puede llegar a piropear a una mujer y que se puede confundir con acoso callejero. Viene el tema que se había tratado, Victoria Donda justamente también lo estuvo hablando mucho, ¿no? Sí. Son dos cosas distintas, si bien podrían todas englobarse en violencia contra la mujer en distintos ámbitos. El tema del acoso callejero, el proyecto que está planteando la diputada Victoria Donda, que es del espacio del cual yo formo parte, lo que tiene es, está pensado para sancionar penalmente cuando exista acoso callejero. El acoso callejero es una situación de violencia física o verbal cometida contra una mujer en contra de su voluntad en la vía pública. No le llamemos piropo, porque el piropo, ¿no? Se confunde con el galanterismo. Bueno, acá lo real es que hay un montón de situaciones cotidianas que vivimos las mujeres de 12 años, de 13, de 14, las mujeres grandes, la mujer embarazada, la mujer que va de la mano con su hijito, y que de repente no son el piropo que te dicen, ay, chau, bonita. Muchas veces son groserías, groserías de alto calibre, y aun cuando te digan chau, bonita, si te lo dice alguien que no querés que te lo diga, en principio no tendríamos por qué soportarlo, pero bueno. El tema con el acoso callejero es que el acoso callejero está pensado para situaciones realmente que ameriten la aplicación de una sanción, por supuesto. Claro, que no hay que confundir, ¿no? No hay que confundir, no hay que ridiculizar, es decir, ay, ahora todas van a salir. No, la mujer no se va a ir a hacer la denuncia si no ameritan las circunstancias.
Esta es la realidad, digamos. Uno cuando dice, bueno, a una señora jubilada le tironearon la cartera y ella ni siquiera lo vio, y eso no implica que vamos a derogar el delito de robo o de hurto. ¿Me explico? Entonces, sí, hay determinadas circunstancias donde el delito o se cometió en circunstancias que no amerita la persecución, o ni siquiera vio la cara de la persona, no tiene ningún dato del cual agarrarse para iniciar una investigación penal. Entonces, y eso no son digamos, frenos para que dentro de un código penal como el Código Penal argentino se establezca una penalidad para aquellas acciones que la sociedad argentina considera que son sancionables. ¿Me entienden? Entonces, acá lo que tiene que pasar, y esperamos que con el acoso callejero pase, es el sentido disuasivo de la norma. Es decir, no lo voy a hacer porque no vaya a ser... A ver si podemos frenar un poco en esto que hablábamos recién de desnaturalizar la violencia. Los hombres tienen que empezar a pensar que a las mujeres muchas veces nos sentimos muy invadidas, nos sentimos incómodas y que no nos gusta que nos griten obscenidades. Cualquier cosa, ¿no? Pero por supuesto. Tengo otro mensaje, Beatriz Palacios nos manda un mensaje y nos dice, quisiera que le pregunte, a la doctora Portiglione, que ya en varias oportunidades la escuché hablar muy bien al respecto de todos estos temas, ¿qué opina al respecto de una niña de 11 años que había quedado embarazada por una violación? Finalmente la justicia aprobó que se le efectúe el aborto y un grupo de mujeres de su provincia se manifestaron en contra. Creo que esta niña no pesaba más de 35 kilos, nos dice, justamente, así que gracias por el mensaje. En el caso de una niña de 11 años, el embarazo siempre se considera que es producto de un abuso. Recordemos que no fue en Salta, ¿no? En otra provincia. Pero no recuerdo bien dónde. No sé si la oyente se acuerda que no. Lamentablemente es un hecho que se da con mucha frecuencia en nuestro país. Esa es la realidad, digamos. Cuando estamos hablando de un embarazo de una niña, como en este caso, la ley prevé que esa niña, la familia de esa niña, puede solicitar un aborto. Lo prevé la ley en el Código Penal, artículo 86, inciso segundo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de que frente a estos casos se iba a la justicia a pedir permiso, se iniciaba una causa penal, que no, que sí, y venían los grupos, ¿no? Y el tiempo que se perdía, el riesgo de correr la persona. Entonces ya se debatió en tribunales, se debatió también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que se conoce como LMR, donde la Corte Interamericana dijo que en estos casos no se tiene que judicializar porque es una injerencia arbitraria del Estado en la vida privada de una familia, de una persona, y en este caso cuando son menores de una familia. Obligar a una persona que está pidiendo una asistencia de salud, como en el caso del aborto no punible, obligarla a continuar con un embarazo no deseado, obligarla a continuar con un embarazo producto de una violación, constituye un trato cruel, inhumano y degradante similar a una tortura. Esto, los términos en los cuales plantea. Y acá en la Argentina la Corte Suprema ya dijo, existe el derecho al aborto en estos casos, en donde lo que se está poniendo en juego, se está poniendo es la integridad y la salud de una menor de edad o de una incapaz o de una mujer violada, o sea, abusada. Entonces esto ya, la jurisprudencia ya fue muy clara al respecto. Acá lo que no tiene que haber dudas es en esto. No es obligatorio realizar el aborto ni pedirlo. Para nada. Acá está en cabeza de la persona, en su caso de los representantes legales, cuál va a ser la definición que van a tomar. En este caso, recordemos una criatura muy chica, ¿no? Por supuesto, porque además corre peligro su propia salud, su propia vida. Sí. Esa es la realidad. Entonces, creo que acá lo importante es que podamos tener la madurez suficiente para saber qué es lo que está pasando en estos casos, donde estamos hablando de niñas madres que a su vez, una niña de 11 años, nos pongamos un minuto a pensar en alguna niña de 11 años y pensemos si esa niña está preparada, su cuerpo está preparado para un embarazo.
Entonces, por ahí, viste, se discute, no, que el aborto, bueno, pongámonos, ¿no?, a pensar también en la otra persona. Insisto, el aborto es, en esos casos, una posibilidad que se tiene que dar en el ámbito de salud pública de una manera segura y sin la injerencia de ningún tipo de grupos y de opiniones de terceros, digamos. Y eventualmente si la familia y ella desean continuar con ese embarazo, la tienen que apoyar, el Estado la tiene que apoyar y acompañar a través de ayudas económicas o distintas otras ayudas para que realmente pueda seguir adelante. Son temas realmente que generan polémica, ¿no? Y sobre todo aquí en Salta. El otro día hubo una manifestación que, bueno, se le denomina Provida, donde se hablaba también al respecto de temas de este tipo. Pero ellos dicen, esos grupos plantean que desde el Estado la única opción que se le da. No, eso es un error, o un error, quieren inducir, ¿no?, a la sociedad a pensar que la única solución que se le da es el aborto. No se da, al contrario. Nosotras, que somos de las organizaciones de mujeres, somos las primeras defensoras de la protección legal de la maternidad y del acompañamiento del Estado a las mujeres, que lo dije al principio hablando del cupo femenino y la participación de las mujeres en la política. Digamos, las mujeres que decidimos ser madres, tenemos que tener también un acompañamiento, tenemos que tener jardines maternales de guardería, que fue una de mis principales propuestas y que la sigo sosteniendo, porque el tema de la maternidad tiene que ser una maternidad acompañada. Hoy por hoy hay jardincitos y guarderías que están realmente carísimos, que es imposible acceder. Entonces hay muchas situaciones en las cuales la mujer, y bueno, por ahí tiene que dejar de trabajar o trabajar medio tiempo, porque la verdad que no puede. Entonces, digo, estas son cuestiones que no tienen que ver con que la única opción que se da es el aborto. Al contrario, creo que es un tema muy duro para esa familia. Pero así como es duro, bueno, hay que hablarlo y hay que trabajarlo, porque, digamos, es lo que dice la ley también. María Laura, te voy a cambiar de tema y te voy a llevar de nuevo al tema político. Vas a participar, bueno, recordemos, de estas PASO. Hablábamos de la importancia de la mujer dentro de lo que es la política. Hablábamos de una de las referentes de tu partido, recién nada más, ¿no? Justamente mujer. Y vas con Margarita, llevando a Margarita Stolbizer, mujer en este caso, así que bueno, está la representación femenina. Sí, son todas mujeres. Estoy acá en Salta, estoy en el espacio que conformamos junto a Carlos Morelos, junto a otros compañeros también, que es Libre del Sur, y sí, hicimos una alianza con los compañeros del Partido Socialista y estamos llevando como candidata a presidenta a Margarita Stolbizer, que, bueno, como yo siempre digo en los últimos tiempos, lo que estamos haciendo es replicar el frente político y este espacio que venimos conformando de hace muchísimos años y que lo hemos llevado como candidato a presidente en las últimas elecciones a Hermes Wiener, que, bueno, lamentablemente él por cuestiones de salud no pudo en este momento participar, pero Margarita también viene formando parte del mismo espacio con una lucha muy fuerte, muy incansable. Y bueno, ahora estamos compitiendo para las próximas PASO, que van a ser el 9 de agosto. Ya hasta yo me confundo. Yo creo que la gente también con tanta elección, tantos cargos, diputado nacional, senador, no se sabe. Y ahora parlamentarios también parlamentarios del Mercosur, del Parlasur. Pero bueno, me toca ser candidata a diputada nacional, llevando a Margarita Stolbizer en el Frente Progresistas. Bien, Carlos Morelos quedó guardadito. Y Carly está participando conmigo, estamos trabajando todo el tiempo juntos, porque bueno, somos parte del mismo espacio, así que compartimos mucho, la verdad que hacemos un equipo muy lindo y bueno, en este momento él no es candidato, pero las mujeres vamos ganando espacio, Carlos Morelos, hay que decírselo. Hay que decírselo. Laura, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo, ¿no? Muy amable como siempre, gracias por la buena onda y bueno, no va a ser la última vez, siempre estamos hablando de estos temas. Gracias.